Pues mire, yo no sé, ignoro la nacionalidad del señor Javier Cremades, que es el presidente de esta entidad que monta este Congreso. Nosotros teníamos por aquí al señor Solana, un español, que es de los promotores del evento, vino el programa la semana pasada, pero al señor Cremades yo le debo decir lo siguiente. En Estados Unidos los expresidentes se juntan. En Estados Unidos, en los momentos de crisis, los expresidentes se juntan con el presidente. En la República Dominicana eso cuesta mucho. No basta con que Luis Abinader tenga el WhatsApp o el teléfono de Leonel Fernández, de Hipólito Mejía o de Danilo Medina, no. Eso tiene que ir más allá. Y lo digo a propósito, no de las declaraciones del señor Cremades, sino a propósito de algo que ha ocurrido y que es noticia de titular en el día de hoy. Es la invitación que está haciendo el presidente de la República en atención a lo que planteó el lunes de la semana pasada en la conferencia de prensa de cada lunes, de invitar a los expresidentes para tratar el tema haitiano. Entonces me sirve lo del señor Javier Cremades para contarle al país que esa convocatoria noble, en mi opinión, de parte del presidente Abinader. El presidente Abinader es a quien le corresponde articular las políticas públicas, es al que le corresponde garantizar la ejecución de la ley. Al presidente le corresponde hacer cumplir las leyes de la República Dominicana en materia migratoria. Lo va a hacer a través del Ministerio del Interior, que el Ministerio del Interior tiene a su vez a lo que es la Dirección General de Migración. Sin embargo, el presidente, en una actitud responsable frente a un tema complicado, frente a un tema muy enojoso, difícil de manejar, el presidente ha querido darle participación a la oposición y no es para menos por el tema del que se trata, es el tema Haití, y es un tema en el que yo he planteado todo el tiempo que he opinado sobre él, que debe procurar una posición única de la República Dominicana. No importa de quién esté en el gobierno, es una posición unificada de todos los dominicanos sobre cómo tratar el tema Haití, sobre todo después de que de manera constante hemos verificado las campañas internacionales contra República Dominicana. Fíjense ustedes que en estos días se ha acentuado las críticas al gobierno, lo hace la Organización Internacional para la Migración, lo hace el Alto Comisionado para Refugiados, el ACNUR de Naciones Unidas, lo hacen otros organismos pidiéndole a la República Dominicana que cargue con el tema Haití. Aquí critican el trato que República Dominicana le da a Haití, a los haitianos, pero no critican el trato que Haití le da a sus ciudadanos, desplazándose una cantidad altísima en días de Puerto Príncipe, huyendo de las bandas. Eso no le preocupa a la migración internacional, a la Organización Mundial Internacional para las Migraciones, no le preocupa al ACNUR, no. A ellos les preocupa cómo el gobierno de la República Dominicana trata a los haitianos, no le preocupa cómo Donald Trump y su administración trata a los haitianos, no le preocupa cómo las islas del Caribe tratan a los haitianos que no los quieren allá. No, el tema es República Dominicana. Por eso digo, sabiendo nosotros cómo nos ven, nos obliga a tener una posición mucho más unificada con el tema Haití. Por eso digo que es noble de parte del presidente Abinader convocar al liderazgo político a través de los expresidentes para tratar el tema Haití. Ya dio una señal cuando creó un instituto de observación para la aplicación de política migratoria que dirige el director del Listín Diario, el periodista Miguel Franjul. Lo ha hecho también con otro órgano que tiene que ver con una actualización de legislación en esa materia, designando a Milton Ray Guevara, que fue presidente del Tribunal Constitucional. Entonces, la convocatoria, y voy al punto en el que quiero destacar, el presidente ha cursado, en el día de ayer se dieron a conocer 3 cartas, una dirigida al expresidente Hipólito Mejía, compañero de partido del presidente actual de la República, Luis Abinader, otra dirigida al expresidente Danilo Medina, presidente del Partido de la Liberación Dominicana, otra dirigida al expresidente Leonel Fernández, presidente del Partido Fuerza del Pueblo. ¡Oh, sorpresa! El equipo, los asesores o el propio Leonel Fernández ponen condiciones al encuentro, y esto no es un asunto que se maneje públicamente todavía,
pero ellos quieren, tanto Danilo como Leonel, una bilateral. Ellos no quieren participar en una reunión donde esté Leonel, no quiere Danilo, y Danilo no quiere participar en una reunión donde, bueno, Leonel donde esté Danilo y Danilo donde esté Leonel. Vaya usted a ver. Qué cosa, ¿eh? O sea, yo digo, le digo al señor Javier Cremades que yo como ciudadano dominicano disiento de él, porque en Estados Unidos se junta el presidente Bush, hijo, se junta el presidente actual de la República. Recientemente hubo una actividad, estuvo Barack Obama también. O sea, allí se juntan los expresidentes cuando el país necesita, incluso hasta para una ceremonia importante para el Estado norteamericano. Entonces, aquí en la República Dominicana, por un asunto de odio, por un asunto personal, por un asunto de rencor, por un asunto de mezquindad, por un asunto de pequeñez, no es posible que Leonel Fernández y Danilo Medina, gente que deben dar ejemplo a este país, porque el país le distinguió, convirtiéndole en presidente de todos nosotros. Eso es una gratitud que ellos deben tener por el país y con el país, pero a pesar de eso ellos no quieren dar ejemplo de comprensión, de madurez como ciudadanos civilizados, y han puesto como condición eso. Ellos van a la reunión del 14 de este mes, miércoles, a Palacio, que es la sede a donde se ha convocado por parte del presidente Abinader, pero ambos quieren una bilateral. ¡Qué pena! ¡Qué vergüenza! Eso, si hay algo de lo que saben los mandatarios, es de diplomacia, de reunirse, de compartir, de hacer una reunión extensa con personas de las que usted no quisiera tenerla ni de sombra. De eso saben mucho los mandatarios. Si ha sido como usted explica, bueno, es muy penoso que vaya el presidente a tener que recibirlos de manera particular a cada uno. Decía el doctor Bautista Rojas Gómez en una entrevista de esta semana que el presidente Luis Abinader, cuando está bajito de popularidad o cuando tiene dificultades con la imagen del gobierno, agarra automáticamente el tema haitiano para poder salir de la situación o para unificar o para que lo negativo que pueda tener en el gobierno en ese momento sea opacado por el tema haitiano. Decía Bauta esta semana en una entrevista con el buen amigo Héctor Herrera Cabral. Yo creo que no, que el presidente ha sido coherente, ha asumido el tema haitiano desde un principio y de hecho se ha atrevido a hablar en foros internacionales como otro mandatario quizás no lo ha hecho respecto a todo lo que genera el tema a nivel internacional, lo que está pasando ahora mismo, de cómo llegan las acusaciones al gobierno de la República Dominicana por defender su soberanía, que puede estar en peligro con una situación de invasión pacífica de los haitianos llegando al territorio dominicano tratando de sobrevivir, porque nadie quiere quedarse en un lugar de inestabilidad donde se está pasando hambre y donde usted no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir en medio de la incertidumbre. Todo el que ha podido salir de Haití, el que tiene dinero y el que no tiene, muchos se van. ¿Dónde están muchos de los ricos de Haití? Bueno, aquí, en Miami, en Brasil, en España. ¿Para dónde agarran los pobres? Los que no tienen absolutamente nada. Bueno, eso buscan 2 o 3 pesos y tratan de cruzar la frontera pagándole tanto a bandas de aquel lado como de este lado donde hay autoridades involucradas, porque no hay forma de que lleguen al territorio dominicano sin el apoyo de autoridades civiles y militares. Entonces, la intención del presidente Luis Abinader muy buena. Fíjense que las comunicaciones, cada una está particularizada. O sea, el primer párrafo es el mismo para todos, especificando de la motivación y de el lugar de la reunión, pero el segundo párrafo está personalizado. O sea, cada mandatario o exmandatario habla de las cualidades del mismo. Del presidente Hipólito Mejía habla de la cercanía de ellos y de la confianza. Del presidente Danilo Medina habla de su pragmatismo y del presidente Leonel Fernández se refiere a su experiencia sobre el tema, a su experiencia a nivel diplomático, a eso se refiere las comunicaciones. Entonces, sí es cierto que han pedido cada uno individualidad
para tratar el tema con el presidente Luis Abinader, pues muy penoso, porque si lo que estamos buscando es unidad sobre el tema, ¿qué vamos a vender hacia afuera? Tanto a la República Dominicana como al mundo, a los organismos internacionales. Decía el presidente Leonel Fernández ayer, a propósito en la cumbre de derechos, decía que van, pero no a afirmar ni a hacer sello gomígrafo de todo lo que diga el presidente Luis Abinader, y no para ser tampoco vagón de cola, sino para expresar sus ideas y de lo que ellos entienden puede hacerse para solucionar el tema haitiano. O sea, que no es afirmar lo que diga el presidente o aceptar toda la línea o todo lo que ha definido el gobierno respecto al tema haitiano. Me imagino que lo mismo piensa el presidente Danilo Medina. No sé cómo llegará el presidente Danilo Medina a Palacio Nacional, creo que no ha vuelto después que fue presidente, cuando el propio Danilo Medina o PLDistas han acusado al gobierno de meterle preso a su familia. No sé cómo pueda terminar esta cumbre sobre el tema haitiano entre el gobernante y los exmandatarios. Lo de Hipólito Mejía me lo imagino, o sea, puedo imaginármelo llegando a Palacio y puedo imaginármelo saliendo y las declaraciones que puede dar a su salida del Palacio Nacional. Esa no la podemos imaginar todos. Hipólito va a caber, ¿qué quiere ahí? Sí. Ahí no hay mayores y hace un chiste a la entrada y otro a la salida. Exactamente. Cuando tú vienes a ver, dice que el presidente se le está yendo la mano con el tema, con las repatriaciones. Fácilmente dice eso Hipólito a la salida del Palacio luego de la reunión con el presidente. Entonces, el asunto estaría con el doctor Leonel Fernández y el presidente Danilo Medina. No sé con qué gusto pueda llegar el presidente Danilo Medina al Palacio Nacional o a conversar con el presidente Luis Abinader. Por eso hablo y hablé en principio del tema de la diplomacia, o sea, y de cómo deben manejarse los mandatarios a pesar de usted haber acusado al presidente Luis Abinader de encabezar todo ese sometimiento a la justicia de su familia, de la familia primaria, de sus hermanos, a llegar a sentarse a conversar sobre este tema haitiano que puede favorecer o perjudicar bastante al gobierno dependiendo de cómo se aborde el tema, porque igual están los que se oponen al manejo interno aquí en la República Dominicana y ni mencionar los organismos internacionales. ¿Sabe, Johanna, que se registre, ¿verdad? Que uno lo pueda registrar como gente de los medios? La última vez que Danilo Medina y Luis Abinader se juntaron en Palacio fue días antes del 16 de agosto del año 2020, cuando Luis Abinader iba a jurar como presidente de la República, que el presidente de entonces, Danilo Medina, le invitó a Palacio para conocer las instalaciones, para darle un paseo en Palacio. Y lo más lejos que tenía el presidente Medina era lo que vendría después. Sí. Es ese gesto de cortesía del presidente que salía al presidente que entraba. Claro, hubo un detalle que la gente... Pero luego en el Congreso hubo algunas dificultades también en la juramentación. Hay un detalle que la gente no pasó por alto, y mis compañeros se lo están recordando ahora, es que el presidente Medina, en un gesto poco democrático, poco civilizado, en el campo mío dirían un gesto muy samuro, no quiso entregar la banda presidencial en el salón de la Asamblea donde se entrega la banda presidencial. Una descortesía. Donde el doctor Joaquín Balaguer se le entregó a don Antonio Guzmán en medio de la tirantez más grande, uno de los momentos más complicados que ha vivido la historia democrática de la República Dominicana. El doctor Balaguer estoicamente en el salón de la Asamblea pasa la banda presidencial a don Antonio Guzmán Fernández, sabiendo el doctor Joaquín Balaguer lo que había ocurrido en sus gobiernos de 12 años y sabiendo lo que podía venir como respuesta de parte de un gobierno que había prometido libertades públicas, que había prometido airear el clima, airear la democracia en el país. Y el doctor Joaquín Balaguer tuvo la valentía y el respeto a los protocolos y a la democracia para entregarle la banda presidencial. Ese gesto del presidente Medina es algo que todavía, mire, yo iba ahí, Johanna lo adivinó, y ustedes lo observan también. Pasó eso, ¿verdad? Pero pasó. Después de eso, no sé si se ha comunicado Medina con el presidente de la República, no lo sé, no lo puedo saber,
porque como dice Elías y como señala Cremades, de esta conferencia de abogados, uno tiene lo asado del otro, lo que se comunica por ahí, sí. pero no había vuelto, que se sepa, Danilo Medina a Palacio y irá en las condiciones en que he dicho. Yo quiero estar equivocado. La información que tengo es de una fuente muy confiable, de dos fuentes, una cercana al expresidente Fernández y otra muy cercana al expresidente Danilo Medina, y me han dicho que ambos han puesto como condición que van a Palacio, pero una bilateral, una reunión solo con el presidente. Ahora, públicamente han dicho pero que van. Pedro Melía, el presidente... Pública y privadamente van. El presidente Luis Abinader, en el planteamiento que hace la convocatoria de la reunión, que lo hizo en la semanal, dice: yo estoy dispuesto a que nos reunamos aquí colectivamente, si no quieren aquí donde ellos dispongan, y si no quieren juntarse todos individualmente, yo me junto con cada uno de ellos en solidaridad. Así será. De hecho, Entonces, Penosamente así será. entonces Dani, nosotros los medios de comunicación tenemos un compromiso, porque se sabe que hay diferencia entre los expresidentes. Hipólito y Leonel tienen siempre una distancia. sí. Pero se juntan. Y la observación del grupo de Leonel o del entorno de Leonel no es contra Hipólito, es no juntarse con Danilo. Sí, y Danilo y Leonel tienen también su diferencia. Danilo e Hipólito Pero son panas. los Danilo e Hipólito son panas full. los medios de comunicación debemos de alentar las cosas que nos obligan a juntarnos. Eso digo yo. Eso O estoy sea, haciendo. El caso de Haití, la crisis haitiana, como nos está tocando, como va creciendo esa amenaza, nos obliga a poner de lado esa diferencia que tienen Leonel y Hipólito y Danilo y Leonel. La diferencia básica es entre Danilo y Leonel. Sí. Recuerde usted que a la muerte de la señora doña Rosa Gómez de Mejía, Leonel Fernández fue a la casa de Hipólito a darle Sí, el pésame, sí, y se juntaron. O sea, el tema no es Hipólito, para ser franco, el tema no es Hipólito y Leonel, el tema es Danilo Medina y Leonel Fernández. Y digo yo, sería una inequidad, sería una ridiculez que por un tema personal, yo no sé si Leonel le quitó una mujer a Danilo o se le mató un hijo O una novia. o una novia, yo no sé si Danilo le hizo lo mismo a Leonel Fernández, no lo sé. Sí sé que hay un odio que el país no puede ser víctima de un asunto personal entre Leonel y Danilo. Ellos no pueden meter al país en la pata de los caballos por un asunto personal. Por encima de esa cuestión personal de ellos está el país. Y el país reclama que ellos vayan juntos y discutan juntos con el jefe del Estado, que es el presidente de la República, dando una muestra de civilidad, dando una muestra de que son ciudadanos civilizados, para nosotros que somos simples mortales, nosotros que vivimos opinando, los que nos escuchan por la radio, la televisión, los que nos ven, ciudadanos mortales como nosotros. Esos señores están obligados a darnos ejemplo de civilidad a nosotros que no hemos sido distinguidos con el favor del pueblo, convirtiéndolos en presidente de la República. Hay una parte, usted cuando iniciaba su comentario, hablaba de la misiva que envió el presidente Luis Abinader a todos los mandatarios o exmandatarios, y en cada uno de esos detalles me llama la atención el hecho de que el presidente Luis Abinader fue nombrando presidente por presidente y la categoría de cada uno de ellos en esta reunión. Por ejemplo, en el caso de Danilo Medina, dice el presidente Luis Abinader que la visión estratégica, su experiencia diplomática y su entendimiento en el contexto internacional son fundamentales para este diálogo de alto nivel. Pero además dice, estoy convencido, cito al presidente Luis Abinader, de que su participación contribuirá significativamente a consolidar una política de Estado responsable. Lo que decía Dani, esto es una situación de Estado, de país. Con Hipólito Mejía, dice el mandatario de la República, que
su experiencia política, su conocimiento del aparato productivo y su visión práctica, que bueno, que lo entiende así, sobre el manejo de la frontera dominico-haitiana, elementos clave para construir una política de Estado. Vuelvo otra vez el presidente Luis Abinader a hablar de la política de Estado que unifique voluntades y fije una posición nacional firme en torno al tema. Y en cuanto a lo que tiene que ver con el presidente Leonel Fernández, dice que también su enfoque pragmático y orientado a resultados será esencial para construir un marco de entendimiento que nos permita actuar con visión, otra vez, de Estado. O sea, estamos hablando de que el presidente Luis Abinader tiene el objetivo de que todos vean esta situación de la crisis, que él dijo en la semanal, una situación sin precedentes en el país vecino, porque hay que decirlo, o sea, esto supera a todos, por lo menos en nuestra historia contemporánea. La crisis haitiana no había llegado hasta este punto, en el punto de que las bandas haitianas ya están llegando a la frontera. Hay una comunidad ahí que ya tienen sitiada cerca de Elías Piña. Entonces, hay una situación verdaderamente difícil, controversial, pero al mismo tiempo el gobierno dominicano tiene una política de repatriar a los haitianos indocumentados hacia su país de origen. Y eso también crea una presión poblacional en ese país que uno tiene que mirar hacia la frontera. El jefe del ejército, comandante general del ejército de la República Dominicana, mayor general Jorge Iván Camino Pérez, estuvo este fin de semana en la frontera y dijo que hoy se van a enviar 300 soldados más. Está reforzando totalmente lo que es la frontera, porque la situación, señores, amerita esta vanguardia por parte del país de la República Dominicana. Y yo veía esto que menciona Dani, lo vi en Proceso. Digo, ve acá, pero Proceso debe estar equivocado. El titular del periódico Proceso.com debe estar equivocado, porque dice que Leonel y Danilo coinciden en objeción para participar en el diálogo. Yo lo que vi fue que ambos dijeron que iban a ir los dos. Dije yo. Pero entonces... Leonel, como apuntó Joana hace un ratito, en el marco de la cumbre de derechos, sí, lo que dijo, nosotros estamos dispuestos a ir, pero a tocar ese único tema. Nada de política, nada de asuntos particulares fuera de ese tema pudiera abordarse. El tema de la crisis haitiana, nada más. Y por igual me apena. ¿Sabe por qué me apena? Ajá. Porque este país tiene temas cardinales que necesitan ser abordados por el gobierno y por la oposición política. Aquí tenemos temas con el asunto eléctrico, aquí tenemos temas con el régimen impositivo especial que no se pudo aprobar en la reforma porque el presidente la retiró, la reforma fiscal. O sea, hay temas estructurales de la República Dominicana que deben ser tratados de manera responsable por el gobierno y por la oposición. Pero los dominicanos votaron por el PRM, fue. Sí. Los dominicanos votaron por el PRM. ¿Y el Congreso del PRM solo? Bueno, tienen mayoría para aprobar o no muchísimos de los proyectos pendientes. Los dominicanos en su mayoría votaron por el PRM para que enfrente, confiados en que la solución a esos problemas que usted bien refiere no la tenía el PLD, de lo que querían salir hace mucho, y no la tenía tampoco la Fuerza del Pueblo, por muchas razones. Reeligieron al presidente Luis Abinader confiando en él. Recuerda que el PRM, cuando estaba en la oposición, porque es que aquí el problema de nosotros como país es que hacemos una oposición muy pobre. O sea, toda la oposición aquí se hace rechazando automáticamente todo lo que hace el gobierno, el que sea, el nombre que tenga. Todo lo que hace no sirve, no se integran, como tampoco se integró el PRM a nada de lo que hacía el PLD, porque la Fuerza del Pueblo no ha sido gobierno. O sea, entendían que todo lo que hacían no servían para absolutamente nada. Por eso que la Fuerza del Pueblo no ha sido gobierno. El presidente de la Fuerza del Pueblo es el que más presidente ha sido. Me 12 años se tiró me ahí. refiero a las últimas dos elecciones, a las últimas dos
a los últimos 2 procesos electorales. Usted lleva toda su razón. Pero lo que le decía es que el PRM se oponía a tantas cosas y le hacía oposición a absolutamente todo, que a Faride, de todo lo que dice, le saca un tuit. O sea, de cómo ella enfrentaba la situación en ese momento. Por eso ahora hay, para cada cosa que ella dice, le encuentra la declaración en cuando estaban en la oposición. Entonces, una oposición de más alto nivel, eso de que van a reunirse de manera individual y que no quieren reunirse juntos, ¿cuál es la imagen para los dominicanos o para la comunidad internacional? O sea, tan pobres somos espiritualmente. Yo no me imagino, por ejemplo, a Leonel Fernández pidiendo eso. Un hombre con tan elevado nivel intelectual, con tan elevado nivel espiritual, pedir que no se quiere reunir, que el otro no te presente, que solo la reunión sea directamente con el presidente Luis Abinader. O sea, yo no me lo imagino al presidente Leonel Fernández como haciendo esa petición. No dudo de lo que usted dice o de lo que su fuente afirma. Sino, o sea, ¿cuál es el nivel? ¿Dónde está la diplomacia? Que se la aprendieron todos. Que se sientan grandes enemigos de grandes potencias, se han sentado a negociar temas de interés particular de sus naciones, y nosotros aquí en un paísito tan chiquito, con un tema tan importante para el que esté en el gobierno hoy y para el que pueda llegar en el 28, genera un tema que genera serias dificultades y muchas presiones económicas, de seguridad nacional, de soberanía nacional. El tema haitiano genera mucha situación y la visión hacia lo que viene a futuro, tan cerca como semanas o meses, no es a que la situación mejore en Haití, sino a que empeore. Pues mire, compañera, el ánimo nuestro, tal y como Freddy lo plantea como medio de comunicación, es revelar esto, a ver si diciéndolo cambian de actitud. Sí, sí. O sea, yo estoy haciendo una revelación de una información que tengo requete confirmada, y yo espero que Danilo y Leonel den un ejemplo de civilidad. Yo espero, por el bien del país, por la conveniencia de los dominicanos, y lo que planteaba con respecto a la importancia de que la oposición pueda juntarse con el gobierno, no lo planteo ahora que el PRM gobierno. Es un discurso que yo tengo años, décadas, y Leonel Fernández procuró reunirse con la oposición en momentos de dificultad, y el PRM o el PRD que era entonces que no asistiera, igual yo lo criticaba. El Danilo Medina igual hacía el intento de juntarse con la oposición para temas difíciles del país, para temas muy delicados de la agenda nacional. O la oposición participaba o no participaba, pero igual hoy lo planteo. Nosotros tenemos temas estructurales y viejos. Aquí tenemos que ponernos de acuerdo para manejar. Después de Haití, para mí, uno de los temas más importantes es el caso de la educación. Que no avanzamos, que gastamos, que botamos todo el dinero del mundo y como que damos 2 pasos para adelante y 2 y medio para atrás. Entonces yo creo que es un tema que tenemos que sentarnos a verlo todos, el gobierno y la oposición. Y digo la oposición que tiene representación en el Congreso, que es capaz, con la proporción que tiene, de generar un estado de opinión que obliga al gobierno, que obliga a la mayoría a recapitular. El presidente de la República ha echado para atrás en más de una oportunidad. ¿Por qué? Él no tiene el poder, él no es el presidente, no tiene el control del Congreso, no ha echado para atrás, porque entiende que decisiones que va a adoptar no son de la conveniencia de la mayoría, o entiende que hay una resistencia de la mayoría, esa mayoría que le eligió como presidente, y se echa para atrás. Entonces yo creo que ese papel de contrapeso, ese papel que le corresponde a la oposición, no puede estar únicamente cimentado a apostar a que le va a llamar al gobierno, porque esa sí es una oposición pobre, que el gobierno fracase para que el país se fuña. Entonces así no puede ser. Lo que usted está diciendo es lo que el presidente plantea en la carta. Visión de Estado. O sea, entiendo que lo que Dani quiere plantear, o está planteando, como él dice, desde hace muchos años, es que el país está por encima de los partidos políticos. Que ellos son gobierno ahora, pero ¿y de quién es el Partido Revolucionario Moderno? No son dominicanos que lo integran, son dominicanos que lo integran, y el PLD no son dominicanos que lo integran, y la Fuerza no son dominicanos. O sea,
yo entiendo que el país debe importarle a todos. Y repito, el presidente lo planteó. Esto es un asunto sin precedentes en la historia republicana. Estamos hablando de los últimos 50, 60 años, luego ya del derrocamiento de Trujillo y de la guerra de abril y de la intervención norteamericana. Yo creo que este es un caso el más importante que ha sucedido en los últimos años. Entiendo yo, ¿no? Antes de irnos del